En medio del desierto australiano se esconde una enigmática figura, el geoglifo más grande del mundo, del que se desconoce quién lo creó, cuándo lo hizo y sobre todo, por qué. Unas preguntas que son solo el comienzo de un gran misterio. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Fue un 26 de junio de 1998, cuando el piloto Track Smith, en un vuelo de rutina sobre la meseta de Finning Springs, cerca de Maree, en Australia, se topó con el misterio. Una enorme figura de un aborigen tallada en el suelo, que jamás había visto ni nadie conocía. Al menos así se menciona en la historia oficial, aunque casi de forma coordinada, mientras aquel piloto divisaba esa figura, comenzaban a llegar faxes anónimos a los medios de comunicación con las coordenadas de ese dibujo. Lo cierto es que la figura era descomunal, cubriendo un perímetro de aproximadamente 25 kilómetros cuadrados, el geoglifo más grande del mundo, imposible de divisar a simple vista. Y siendo una de las zonas menos pobladas de Australia, era imposible que alguien alguna vez lo haya encontrado. Pero todo se vuelve más misterioso aún cuando al revisar las imágenes de satélite de la zona, descubrieron que ese dibujo había sido creado solo algunos meses atrás, entre el 27 de mayo y el 12 de junio de 1998. Y nadie en el pequeño poblado de Maree, la pequeña y única comunidad cerca del dibujo, entre tanto desierto, donde tan solo vivían unas 150 personas, se hacía cargo de ese geoglifo. Nadie supo, nadie hizo, ni nadie vio. Claramente, el dibujo representaba a un aborigen de la zona, cazando desnudo y a punto de lanzar un woomera o un boomerang. Pero luego, al estudiarlo mejor, descubrieron que la figura estaba inspirada en el dios de bronce de Artemisón, una antigua estatua de un dios griego. Pero la controversia nunca cesó. Al estudiar los faxes, descubrieron que los términos que ahí usaban eran más propios de extranjeros que de locales. Además, se encontró por la zona una bandera estadounidense junto a un boceto de aquel gigante, que ya conocían como el hombre de Maree, y algunas referencias al infame culto estadounidense de los Branch Davidians. Luego llegó otro fax, lógicamente anónimo, que informaba que, durante la creación de la figura, una placa dedicatoria de 36 pulgadas por 25 pulgadas fue enterrada en la meseta, 4 pulgadas debajo de la superficie, 23 pies al sur de la nariz. Y efectivamente, ahí estaba la placa, que también contaba con una bandera de Estados Unidos y con unos ya decoloridos anillos olímpicos pintados. Y es que estaban en vísperas de lo que serían los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Todo esto llevó a suponer que era una obra de los estadounidenses, lógicamente. De hecho, ahí cerca hay un destacamento de su ejército, aunque
habían cosas que no cuadraban. Supongo principalmente aquella mención a esa secta. Algunos pensaban que querían inculpar a los gringos. Pero no había tiempo para cuestionárselo, ya que nuevamente más mensajes llegaron. Ahora se proporcionará semanalmente, durante varias semanas, una serie de respuestas a preguntas tales como ¿quién?, ¿por qué? ¿Y cómo? Respuestas que, lejos de aclarar el asunto, lo volvieron aún más engorroso. Las pistas llevaron a los investigadores muy lejos de Australia, apuntando a la poco conocida Gran Serpiente de Ohio, otra pista más de que pudo haber sido creada por algún estadounidense, y a dos figuras gigantes en Inglaterra, el Longman de Wilmington en Sussex y el gigante de Cerne Abbas. Y efectivamente, como se prometió, debajo de esta figura se encontró un porqué. Como un beneficio permanente para el estado de Australia del Sur, a través del aumento de turismo, y también para honrar las actividades inherentemente atléticas de los pueblos indígenas para las Olimpiadas de Sydney. El asunto ya tenía trascendencia nacional, y la gente estaba muy entusiasmada por más respuestas. Aunque, casi como sacándole un dulce a un niño, los mensajes terminaron. Nunca más una pista, nunca más una respuesta. Aunque en la zona de la meseta de Alice Springs comenzó a circular un rumor. Bardius Goldberg, un artista local que ya había trabajado en diseños parecidos, había recibido en aquella época $10.000 por un proyecto del que solo le contó a su círculo íntimo y muy por encima. Lo curioso es que dicen que había recién confesado que algo tendría que ver con aquel hombre de Marie en un hospital de Adelaide allá por los años 2000, y según quien recibió aquella confesión, el alcalde de Kangaroo Island y amigo de Goldberg habría afirmado: "No quiero que la gente sepa que estuve involucrado mientras todavía estoy aquí, pero dejé algunas pistas en el suelo que contarán la historia". ¿Por qué no quiso figurar? ¿Será su ego artístico? ¿O tal vez aquel que estuvo detrás de la creación del hombre de Marie, aquel que lo contrató a Goldberg, estaba muy interesado en mantener todo bajo el anonimato? ¿Sabe a qué me recuerda todo esto? ¿Recuerda las piedras guías de Georgia, mi primer video? Dos monumentos clásicos de civilizaciones antiguas, pero creados en épocas modernas, por personas anónimas de las que poco se sabe y se prefiere mantener así. Lo increíble, y para sumarle más misterio al asunto, es que la figura es tan precisa que debió usarse un GPS para crearla. Y es que es imposible de verla a simple vista. Estamos hablando del geoglifo más grande del mundo. Pero ya por los 90, un GPS estaba destinado solamente a unos pocos afortunados, aquellos que pudieran costeárselo. De hecho, le contaré algo curioso. Como es un desierto, poco a poco el polvo fue borrándolo, y en 2016, cuando intentaron restaurarlo, los encargados se rindieron, ya que incluso hoy en día, con nuestra tecnología GPS, es sumamente difícil, en las condiciones que plantea ese desierto,
poder seguir con precisión el dibujo. Y aunque no lo crea, casi como si alguien muy interesado en ese dibujo estuviese muy atento a lo que estaba ocurriendo, llegó un mail a la alcaldía con las coordenadas precisas para que la constructora pudiese guiarse. ¿A quién le interesa tanto que ese ídolo en tierra siga existiendo? ¿Por qué? ¿Qué secretos oculta? Y ese es el punto donde parte mi investigación. Fíjese esta línea roja. Una línea que, además de pasar por un curioso cráter meteórico adorado por las tribus locales, une al hombre de Marie con el gigante de Cerneabas. Y fíjese cómo pasa precisamente por el centro del gigante inglés, uniendo la punta del palo, su cabeza y, digamos, su prominente masculinidad. Dos gigantes prácticamente idénticos en lo que representan, hombres desnudos en posición hostil sosteniendo un arma, lo que me recuerda a Orión, el cazador, una constelación adorada por las civilizaciones antiguas a lo largo de todo el mundo, quienes no solo lo veían como un gigante, un guerrero, un cazador, sino también como símbolo de fertilidad, ya que durante su tránsito en el cielo pasa de un hemisferio al otro al comienzo de la primavera. Y si bien no se lo suele representar así, la constelación de Orión representa su masculinidad en la nebulosa de Orión, que se encuentra justo ahí. Y fíjese cómo la constelación de Orión y su nebulosa se ajustan tanto en el gigante de Cerneabas, que incluso algunos investigadores teorizan que en su mano libre habría portado la piel de un león, al igual que Hércules y algunas representaciones de Orión, dibujo que se habría borrado con el tiempo, y cómo Orión se corresponde también con el hombre de Marie, de forma espejada, donde hasta en este río podríamos encontrar la representación de la Vía Láctea. ¿Lo ve? Ahora, puede que piense que esta línea roja la tomé un poco al azar, que la ajusté lo suficiente como para que atraviese el centro del gigante de Cerneabas y apoye mi teoría. Pero fíjese lo que ocurre si la extendemos para que circuncida el mundo. Nunca mejor dicho. La línea que parte del hombre de Marie y atraviesa el gigante de Cerneabas llegará finalmente a otro gigante, el astronauta de Nazca. La nostálgica imagen de un humanoide que saluda al cielo esperando el retorno de los dioses. Tres gigantes dibujados en los suelos por tres civilizaciones diferentes en tres momentos diferentes de la historia. ¿Le encuentra alguna explicación? Pero ahora volvamos al centro del video, el hombre de Marie. Si lo medimos, verá que tiene una altura de 2.6 kilómetros. Puede revisarlo fácilmente en el Google Earth. Y como puede ver en este mapa, nuestro Sol se encuentra en el brazo de Orión, uno de los, digamos, tentáculos de la Vía Láctea, que está a ni más ni menos que 26.000 años luz de distancia del centro galáctico. ¿Casualidad? Puede ser, pero mire esta línea verde. ¿Sabe a dónde nos lleva? Si la seguimos, nos guiará hasta las pirámides de Giza. Una línea que curiosamente
está inclinada respecto de la roja en 26 grados. Y recordemos que justamente las pirámides de Giza están dispuestas imitando el cinturón de Orión, e incluso se encuentran respecto al Nilo en el exacto lugar donde está el cinturón de Orión respecto de la Vía Láctea. Al igual que, como vimos, ocurre con este río y el hombre de Marree. Un Orión que para los egipcios representaba al dios Osiris. 3 pirámides, 3 gigantes, 3 estrellas, adoradas por todas las culturas antiguas. ¿Sigue creyendo que todo esto es casual? ¿Cómo explicar entonces que si también unimos al astronauta de Nazca con las pirámides de Giza, nos volvemos a encontrar una inclinación de 26 grados? ¿Recuerda que hablamos de la gran serpiente de Ohio? El monumento efigie más grande del mundo, del que también se desconoce quién y cuándo lo creó, aunque se teoriza que pudo haber sido la cultura atena, contemporáneos a los de Nazca por el 1000 a.C. Lo interesante es que si unimos la boca de la serpiente, donde dicen que se encontraba un altar, con el astronauta de Nazca, y medimos respecto a aquella línea roja, dará un ángulo de 45 grados. Y con esto me despido. Si partimos de la cabeza de la serpiente hacia el gigante de Cerneabas, cruzamos por el centro de su garrote y continuamos camino, llegaremos a las pirámides de Giza. ¿Será todo producto de la cabeza genial de un artista? ¿O además estamos frente a un rompecabezas que nos señala el origen de los dioses? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.